Atrapé a mi esposa alardeando sobre cómo me engañó con nuestros amigos, así que me aseguré de que no le quedaran amigos. Presenté el divorcio y me quedé con todo. Siempre he odiado cuando las cosas malas parecen suceder a las buenas personas, pero eso parece ser la forma en que van las cosas cuando te esfuerzas por no lastimar a nadie más. La gente parece tomar eso como una excusa gratuita para tratarte como quieran, y seguirán haciéndolo si les permite salirse con la suya. Bueno, esta vez no dejaré que se salga con la suya. Seamos claros, no soy un chico bueno que está molesto porque me han hecho algo malo, estoy completamente enfurecido porque alguien a quien amaba ha estado jugando conmigo como un tonto durante años. Soy un hombre de 29 años que ha estado casado con mi esposa, Susan, de 28, durante 3 años. Todo ese tiempo pensé que nuestra relación era perfecta. Claro, tuvimos algunos momentos difíciles, pero con el tiempo nuestra relación se suavizó y pensé que estábamos bien. Nuestros amigos incluso hacían comentarios sobre cómo envidiaban nuestra relación. Yo también lo creía, pensé que había ganado la lotería y encontrado a mi alma gemela. Nos conocimos en una fiesta de un amigo mutuo, Isen, estaba organizando. Lo conocía del trabajo y ella de la universidad. No intentó juntarnos ni nada por el estilo, ambos nos encontramos en la fiesta, comenzamos a hablar y de ahí despegó todo. Ella parecía ser todo lo que quería en una pareja, compartíamos algunos intereses, así que no dudé en invitarla a salir. Ella aceptó y fuimos a otra cita y, 2 años después, estábamos casados. No tenemos hijos, aunque comenzamos a discutirlo. Ella es maestra de jardín de infantes y siempre ha amado a los niños, pero el momento nunca había sido el adecuado para nosotros. Ella no ganaba mucho dinero de su trabajo, pero yo ganaba lo suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Soy un desarrollador senior en una compañía de software, así que gano mucho, pero cambio de trabajo bastante seguido, no lo suficientemente estable para criar a un hijo. Debes saber que la relación de Susan con su hermana, Rachel, no es la mejor, no se llevan muy bien. No estoy seguro de que sea, llámalo rivalidad entre hermanos, envidia o personalidades conflictivas, terminan peleando más a menudo. Lo curioso es que tenían estos momentos de paz cuando se llevaban bien por un tiempo, a veces duraba unos días, a veces un mes o 2, pero inevitablemente encontraban algo por lo que enojarse. Traté de mantenerme lo más alejado posible de esas peleas. No veía ninguna sabiduría en meterme en medio de su drama familiar. Solo confiaba en que resolverían el problema como siempre lo hacían. Nunca esperé que terminaría arrastrado a su pelea de una manera que arruinaría mi vida tal como la conocía. Comenzó cuando las dos estaban teniendo otro desacuerdo sobre Dios sabe qué. Esta vez fue peor de lo habitual y Rachel parecía ser la parte ofendida, y quiero decir realmente ofendida. Mi esposa no me dio detalles sobre lo que había pasado, lo cual era extraño porque generalmente me hablaba hasta cansarme sobre estas cosas. Me dieron la impresión de que Susan realmente era culpable de lo que su hermana estaba enojada. Como de costumbre, no me preocupé por el incidente, supuse que lo superarían como siempre lo hacían, pero entonces Rachel me llamó de la nada un día. Eso fue extraño porque los dos realmente no hablamos tanto. Ni siquiera me dio la oportunidad de decir hola antes de decir algo como, ¿recuerdas el susto de embarazo que tuvieron cuando estaban saliendo? Ella lo inventó. Vaya manera de comenzar una conversación. Al principio pensé que había escuchado mal. Le pedí que lo repitiera y dijo exactamente lo mismo otra vez. Estuve callado por un momento mientras trataba de procesar lo que acababa de decir. Mi primer pensamiento fue que era una broma de mal gusto antes de decidir que era una mentira malintencionada para vengarse de su hermana. Hice mi voz lo más firme posible y dije que no tenía gracia, Rachel. Ella no cambió su tono ni un poco e insistió en que estaba diciendo la verdad. Ella tenía razón en que había habido un susto de embarazo y no me sorprendió demasiado que su hermana supiera de él, pero no podía creer que lo hubiera inventado. ¿Qué razón podría tener para eso? Le pregunté eso y ella me dijo que Susan había estado preocupada de que estuviéramos terminados y trató de atraparme con un bebé en la relación. Dijo que Susan le había dicho que no estaba lista para perder el estilo de vida que yo le proporcionaba. En ese punto, la historia comenzó a tener un poco más de sentido. El susto del embarazo nos había unido más mientras intentábamos lidiar con él, pero todavía tenía problemas para creerlo, no parecía algo que pudiera verla haciendo. Señalé que había habido una prueba positiva, pero Rachel no tardó ni un segundo en decir que la había falsificado. Dijo que había pruebas de embarazo falsas que podía obtener en línea que siempre mostraban un positivo. Nunca había oído hablar de eso antes, pero una búsqueda en Google más tarde mostró que era cierto. Cuestan como $5 también.
Supongo que es solo otra cosa de la que los chicos deben cuidarse. Nunca consideré la posibilidad de que lo hubiera inventado en ese momento. Nuestra relación había tenido un momento difícil, no había considerado seriamente romper con ella, pero era una posibilidad real en ese momento y luego tuvimos el susto del embarazo, completo con una prueba positiva, y comenzamos a concentrarnos en resolver nuestras diferencias. Más tarde descubrimos que ella realmente no estaba embarazada y lo atribuimos a una prueba defectuosa. Siempre había pensado en el susto del embarazo como un incidente que había fortalecido nuestra relación, pero ahora estaba empezando a ver que era más malicioso de lo que esperaba. Rachel tomó mi silencio como incredulidad y dijo que me enviaría pruebas, luego terminó la llamada. Miré mi teléfono, esperando un texto de ella, temiendo cada segundo. Quería saber si realmente había sido engañado, pero tenía miedo de lo que descubriría. Si realmente me había mentido, no veía cómo nuestra relación podría recuperarse. ¿Qué más podría haber mentido? Tomó unos 3 minutos para que Rachel enviara la evidencia condenatoria. Había mensajes entre ella y mi hermana que se remontaban años, desde que salían juntas. Detallaban su plan, como tenía miedo de que fuéramos a romper y tenía un plan para arreglar todo. Falsificó una prueba de embarazo y se jactó con su hermana de que su plan había funcionado. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi primer instinto fue ir y preguntarle si esto era cierto, pero sabía que lo negaría. Supuse que necesitaría hacerlo con pruebas sólidas en la mano. Estaba más enojado de lo que había estado nunca, pero me obligué a pensar racionalmente. Si había mentido sobre esto, ¿qué más podría haber ocultado? Resultó que era mucho. Durante aproximadamente una semana después de eso, hice todo lo posible por interpretar el papel del esposo ajeno. No fue fácil y ella pudo notar que algo andaba mal. Ya no había más intimidad entre nosotros y no era tan cálido con ella como solía ser. Le molestaba, pero cada vez que preguntaba, solo decía que era estrés laboral. Mientras tanto, aprovechaba cada oportunidad que podía para revisar todos sus mensajes. Quiero decir todo, redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, cada vez que su computadora portátil estaba desatendida o su teléfono estaba en la cama mientras ella estaba en la ducha, aprovechaba la oportunidad para revisar sus mensajes. También fui muy minucioso, si estaba mintiendo desde tan temprano en nuestra relación, entonces tenía que buscar en años de mensajes. Encontré lo que buscaba en sus DMS y textos con dos de sus amigos más cercanos, Stephanie y Melissa. Ni siquiera tuve que retroceder más de unos pocos meses antes de encontrar lo que estaba buscando. Mi esposa estaba teniendo una aventura. Hace aproximadamente un año, le dijo a sus amigas que estaba cansada de nuestra relación pero que no podía renunciar a la seguridad financiera que yo le brindaba. Mencionó a un tipo, James, quien la hacía sentir viva y emocionada. Era el padre de uno de los niños a quienes había enseñado el año pasado. Quería dejarme por él, pero él no ganaba tanto como yo. Me sentí enfermo, pero tuve que obligarme a seguir desplazándome. Necesitaba saber todo. Unos meses más tarde, se reía con sus amigas de cómo había logrado engañarme. Había estado engañando con este tipo durante meses sin que yo descubriera nada. Bromeaban sobre cómo yo era ajeno y me llamaban su red de seguridad. Tuve que dejar de leer después de un rato. Esta no era la mujer con la que pensé que me había casado. Esta persona era fría y calculadora y lo había sido desde antes de que nos casáramos. Estaba haciendo un juego de mi dolor. Me sorprendió darme cuenta de que estaba más enojado que herido. No iba a sentarme y soportar esto. Me acerqué a ella y le lancé su teléfono en el regazo y le exigí que me contara todo sobre James. Ella no intentó negarlo porque la evidencia estaba justo ahí entre nosotros. No dijo nada al principio hasta que le grité que se explicara. Comenzó a llorar y dijo que nunca había querido lastimarme. Nuestra relación había comenzado a sentirse segura y aburrida para ella y solo quería un poco de emoción. James no significaba nada para ella, siempre había planeado terminar las cosas con él eventualmente. Todo el enojo salió de mí después de escuchar eso. Odio admitirlo, pero pasé 10 minutos gritándole sobre lo estúpido que era eso y cómo había arruinado nuestra relación. Saqué a relucir lo que su hermana me había dicho y señalé que siempre había sido una mentirosa. Ella estaba allí llorando y diciendo que todavía podríamos salvar nuestra relación. Le dije que habíamos terminado y que necesitaba empacar sus cosas e irse. Tomó otra hora de gritos antes de que finalmente juntara sus cosas y se fuera. Dijo que volvería por la mañana para que pudiera calmarme y pudiéramos hablar las cosas, pero no voy a esperar tanto tiempo. Ya estoy buscando abogados de divorcio.
Si ella cree que puede engañarme y aún mantener su red de seguridad, entonces tiene un duro golpe de realidad esperándola. Actualización. Susan realmente regresó a la mañana siguiente, pero no me había calmado en absoluto. Estaba en camino a encontrarme con un abogado de divorcios cuando ella se acercó a mí. Rogaba que le diera una oportunidad para hablar las cosas, pero no reduje mi paso mientras caminaba hacia mi coche. Le dije que no había nada de qué hablar sin mi abogado presente. Eso la calló y aproveché la oportunidad para decirle que iba a proceder con el divorcio. Entonces las lágrimas comenzaron de nuevo. No dejé que me molestaran, sabía que ella no se sentía realmente culpable, solo se sentía mal porque había sido atrapada, que estaba perdiendo sus salvavidas. Subí a mi coche y me fui. Llamó a mi número una docena de veces en mi camino a la oficina del abogado, pero simplemente dejé que sonara. No había necesidad de hablar con ella porque no tenía ninguna posibilidad de disuadirme de lo que venía a continuación. Le entregaron los papeles del divorcio cuando estuvieron listos. Todavía estaba infeliz con eso, pero esta vez estaba enojada en lugar de triste. Ahora decía que el fracaso de nuestra relación era mi culpa. Según ella, la gente engaña en las relaciones todos los días, pero necesitan comunicación para superarlo. Era aparentemente mi culpa que nos estuviéramos divorciando porque no estaba dispuesto a comprometerme. Eso solo me enfureció más. Era una nueva altura de evasión de responsabilidades. Tuvimos otra discusión que terminó conmigo saliendo furioso, pero sabía que no iba a estar contento solo con obtener un divorcio. Quería un corte limpio de ella, pero ahora ella me estaba culpando y convirtiéndome en el malo. Quería hacerla pagar. Recuerdo a sus amigas riéndose de mí en su chat grupal y supe cómo iba a hacerlo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a esparcir más mentiras a sus amigas. Iba a asegurarme de que no le quedaran amigas antes de que eso sucediera. A lo largo de los años, ella había hablado mucha basura sobre sus amigas a sus espaldas. Mucho había sido verbal, pero algo había sido enviado por texto. Así que envié a cada una de sus amigas todo lo que había dicho sobre ellas, cada pequeño detalle sucio, cada comentario despectivo que había hecho. Incluí capturas de pantalla de lo que había dicho donde pude. También incluí los detalles de su infidelidad por buena medida. Las respuestas comenzaron a llegar de inmediato: incredulidad, ira, shock. Ninguna de ellas parecía dispuesta a darle el beneficio de la duda. ¿Por qué lo harían? Había dicho algunas cosas desagradables sobre estas personas a sus espaldas. No pasó ni media hora antes de que Susan me enfrentara al respecto. Estaba furiosa. Sus amigas estaban todas enfurecidas y la estaban acosando por cosas que había dicho sobre ellas. Algunas juraron nunca volver a hablar con ella, algunas dijeron que estaban contentas de que se estuviera divorciando. Me acusó de ser mezquino, vengativo y cruel. No me importó, esto no era solo por venganza por el bien de la venganza. Bueno, parte de eso era, pero también quería exponerla por lo que era. Si iba a mentir, engañar y usar a las personas, entonces no merecía todas las amigas que fingía apreciar. Le dije que podía guardar su indignación para alguien que creyera en su tontería. Descubrí por algunas de sus amigas que había tratado de salvar su imagen, justo como predije. Me pintó como un esposo amargado tratando de destruir su reputación, pero ninguna de ellas le creyó. Podía intentar revisar todo lo que quisiera, pero todas habían visto lo que había dicho por escrito. Además de eso, ellas mismas habían visto cómo hablaba mal de otras personas. No pudo ganarse a ninguna de ellas. El divorcio fue brutal. Ambos luchamos ferozmente por obtener tanto como pudiéramos. Al final, las cosas en su mayoría salieron a mi manera. Tenía pruebas de infidelidad, que cuentan mucho en mi estado. Tampoco teníamos hijos y ella tenía su propio trabajo, así que logré librarme de la pensión alimenticia. Su trabajo no pagaba demasiado bien, pero a los ojos del juez era suficiente ya que no terminaría pobre sin mi ingreso. Tampoco tenía un sistema de apoyo después. Sus padres eran las únicas personas que sabía que todavía le hablaban después del divorcio. Según lo que me dijo Rachel, ellos también estaban decepcionados con Susan, pero no podían abandonarla como todos los demás. Rachel no quería tener nada que ver con Susan, especialmente después de que le mostré algunas de las cosas que Susan había dicho sobre ella a sus espaldas. Me di cuenta de lo mal que estaba para ella unas 2 semanas después del divorcio. Fue entonces cuando recibí una visita de mi exesposa. Había estado llamándome con frecuencia después de que se finalizó el divorcio, pero nunca contesté. No tenía nada de qué hablar con ella después de todo. Me había mentido constantemente y usado mi dinero mientras dormía con otro a mis espaldas.
Todavía estaba resentido con ella, pero la dejé entrar para escucharla. Parecía que había tocado fondo. No tenía amigos y su red de seguridad había sido arrancada de debajo de ella. Comenzó disculpándose, pero esas podrían haber sido palabras vacías para mí. No había razón para creer que se sentía arrepentida por otra razón que no fuera que el karma le golpeara fuerte en la cara. Ya estaba arrepentido de hablar con ella solo porque era aburrido escucharla quejarse. Una vez que terminó con la disculpa, comenzó a suplicar que la aceptara de vuelta. Dijo que se había dado cuenta de que había arruinado las cosas y estaba lista para cambiar. Afirmó que ya no le importaba el dinero, solo quería arreglar las cosas entre nosotros. Le pregunté sobre James y se quedó callada por un rato. Dijo que las cosas habían terminado con él y que estaba dedicada a reconquistarme para que pudiéramos tener un nuevo comienzo. Le dije que era libre de tener su nuevo comienzo con quien quisiera, pero yo no iba a participar. Las lágrimas comenzaron de nuevo, lo cual me irritó. Ya había visto ese movimiento antes y estaba cansado de ello. Comenzaría a llorar para manipularme y hacerme sentir lástima por ella cuando se quedara sin jugadas. No iba a entretener esto más. La guié de vuelta a la puerta y le dije que siguiera adelante con su vida, ya fuera con James o con cualquier pobre tonto que encontrara a continuación. Intentó un último intento conmigo, diciéndome que yo era la única persona que había amado de verdad. No respondí eso, solo cerré y aseguré la puerta detrás de ella. Esa fue la última vez que la vi. Estoy dedicado a no tener contacto con ella. Ni siquiera hablo con su familia más. No siento pena por ella ni arrepentimiento por lo que hice. Recuperé mi autoestima después de que ella había aprovechado de mí durante tanto tiempo. Aseguré mis finanzas y protegí lo que poseía. Más importante aún, la expuse por lo que realmente era y la detuve de torcer la narrativa a su propio favor. Después de todo eso, me he esforzado en concentrarme en mí mismo. Le había dado desinteresadamente durante tantos años que había olvidado trabajar en mí mismo. Había estado hundiéndome en mi carrera y desarrollo personal. He tomado tiempo para reconectar con mi pasatiempo de pilotar drones. La experiencia fue terrible de muchas maneras, pero estoy agradecido de que mis ojos fueran abiertos a la verdad a tiempo. Supongo que es mejor tarde que nunca.